Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, muy interesante la entrevista que acabamos de mantener con Fernando González Gonzo. Insistimos, mañana jueves a partir de las 8 de la tarde en la Sala Josefina Pla, un esfuerzo el que está realizando, en este caso como comisariado, Eloy Vera, el compañero, por atraer a Fuerteventura personas que, si no fuera por este tipo de temáticas, este tipo de ciclos, pues muy probablemente seguramente visitarían Fuerteventura, pero no podríamos disfrutar de sus lecturas y de sus conclusiones. Bueno, vamos a hablar de esta nueva hoja de ruta que se abría este lunes en el Cabildo Insular de Fuerteventura, con la que ya es presidenta del Cabildo Insular. Ahora sí, Lola García, bienvenida. Buenos días, Nuria. Bien hallada siempre en Onda Fuerteventura. Muchas gracias. Bueno, decíamos, la primera presidenta del Cabildo, esto el sábado escribiendo una crónica de, oye, que vamos a asistir a una investidura el próximo lunes, decíamos, ¿fue la primera presidenta? Bueno, ha sido la primera presidenta del Cabildo de Fuerteventura, pese a que, bueno, hubo una situación que impidió desarrollar ese mandato, pero sigue siendo la primera presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Sí, lo importante no es que sea, yo lo dije en aquel momento, en 2019, lo importante no es que sea yo, Lola García, o que sea, bueno, yo contenta de que sea Coalición Canaria Asamblea Majorera, lo importante es que tuvieron, después de 103 años, en el 2019, pues una mujer lograba ser presidenta del Cabildo. Ese es el hecho importante, se llame Lola o se llame de cualquier manera, porque yo creo que las mujeres en la vida política también hacen un trabajo estupendo, como en otros. Hemos tenido que romper techos de cristal, hemos tenido que demostrar lo que valemos, aunque a veces te ponen la etiqueta de que llegas porque te coloca a algún hombre, todavía hay con esos pensamientos por ahí, pero realmente tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Y hay muchas mujeres que llegan no solo a la presidencia de un cabildo, sino que están demostrando en política que valen mucho y que se preocupan y se ocupan de los temas prioritarios por nuestra isla. Bueno, es que a lo mejor para otras personas es un detalle, ¿no? Pero el hecho de haber tardado 104 años en llegar a una presidencia es algo que hay que reseñar siempre y que abre la puerta. Además, sienta un precedente para otras mujeres que también puedan ser presidentas. Bueno, ayer ustedes visitaban desde primerísima hora las dependencias del Cabildo, el personal, ponían el foco en el CAF. Ayer una jornada negra en cuanto a averías en Puerto del Rosario. Bueno, no, realmente lo que tuvieron que hacer estaba planificado. El cambio, el mantenimiento de válvulas, que era importante para regular la presión. Había problemas en la presión del agua por varias zonas. Lo que pasa es que el consejero no pudo comunicar porque la toma de posesión fue el lunes a las 12, que si terminamos no dio tiempo de hacer la delegación de competencia, pero ayer desde que llegó a las 6 de la mañana ya estaba el consejero Adargoma Hernández en el consorcio informándose de todo lo que estaba pasando, y era ese mantenimiento de válvulas que es necesario para la red de distribución de... Bueno, quizás lo tenía que haber anunciado el grupo de gobierno anterior, ¿no? Que seguramente lo sabría, pero bueno, sobre todo para los vecinos que sí, por lo menos tener esa previsión, que es lo que también nosotros asumimos. Yo tengo claro una cosa, la responsabilidad es nuestra. A lo mejor teníamos que haber informado desde esa misma mañana. Oye, estamos haciendo, que no sé si apareció en las redes del consorcio, pero yo no voy a mirar para atrás en absolutamente nada, Nuria. A partir del lunes toda la responsabilidad es nuestra y la vamos a asumir. Y la ciudadanía es normal que se queje, que proteste, porque cuando le falta el agua, todos sabemos lo complicado que es. Algunos me decían esta mañana, alguno te preguntaba si te habías lavado las manos. Y pues afortunadamente yo sí, pero sé perfectamente lo complicado que es cuando no tienes agua, porque todos lo hemos sufrido en la isla de Fuerteventura. ¿Qué pueblo o en qué casa o en qué familia no ha sufrido algún corte de agua? Así que lo entiendo perfectamente y desde aquí le pido las disculpas que tengo que pedir. Sobre todo en ola de calor. Efectivamente, en olas de calor, que nosotros sabíamos que venía
venía la ola de calor, por eso la preocupación de ir y ver cómo estaba la situación del CAF, porque habíamos visto titulares que estaba todo solucionado y vemos que ayer, pues precisamente con esos mantenimientos no está todo solucionado. Todo lo contrario, lo único que se hace es prácticamente parchear, coger agua de empresas mixtas o privadas para poder disponer de más caudal de agua. Pero eso se puede hacer gracias a la emergencia hídrica. Es decir, el problema del agua no estará solucionado hasta que no hagamos pues todo el cambio de la red de distribución, porque las tuberías, y eso no se le esconde a nadie, están obsoletas en muchas zonas. Ese es un trabajo que hay que hacer de la mano de los ayuntamientos, coordinado estrechamente, es decir, cuando vayan a hacer obras, aprovechar para no hacer un gasto del dinero público doble, si van a reasfaltar o tienen una obra de cualquier acera, pues si ahí hay que cambiar una tubería, ponerse en contacto, tener una planificación que es necesario, ponerse en contacto con el consorcio y avisar con tiempo suficiente para hacer también ese cambio de tubería. Pero aparte de eso, pues la ampliación de la desaladora de Puerto del Rosario, los 7.200 metros cúbicos, que tiene que empezar la obra lo antes posible porque ya está adjudicada, incluso los directores de obra, pero aparte de eso, también que se lleva hablando durante muchos años de la desaladora del sur. Y otro problema importante son pues más depósitos para poder almacenar agua, porque hemos crecido, la población de Fuerteventura es la más que ha crecido rápidamente, y ya, pues oye, tienes agua almacenada, pero si hay una avería grande como ha habido, pues no te da para el mantenimiento más de un día o día y medio. Uh-huh. Y tenemos que tener almacenamiento para 3 días como mínimo, y eso ahora mismo pues tampoco lo tenemos en la isla de Fuerteventura. Son cosas que hay que solucionar a medio, bueno, de forma inmediata, como lo que hacíamos ayer, a medio y largo plazo. Y no vamos a engañar a la ciudadanía, estará completamente solucionada y no estará, como digo yo, porque cuando termines por un lado tendrás que empezar a renovar por el otro. Uh-huh. Pasa como las infraestructuras sociosanitarias o las educativas, siempre tenemos que estar pendientes de esa renovación, ya sea de infraestructuras, de personal o de equipamiento, de lo que necesites. Uh-huh. Y ahí está la gestión eficaz de las administraciones públicas. Lo que está claro es que el agua se ha metido de lleno en la agenda política. Es decir, hace 10 años, quizá en un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, en las mismas condiciones, las prioridades eran otras. En este caso, el agua, ahora que han mantenido la primera reunión ya como gobierno, ha sido la principal prioridad. Entre otras, usted mencionaba, por supuesto, las infraestructuras educativas, el transporte o la vivienda, de lo que hablaremos ahora. Pero el agua, ¿hay un pacto, una unión clara de que todos los fondos de los que se disponen ahora mismo es para solucionar estas constantes averías? Es que, de hecho, desde luego, todo lo han dicho todos los partidos políticos en el día del Pleno, durante la campaña electoral, durante cada vez que ha llevado algo el anterior presidente al Pleno sobre el tema del agua, lo hemos aprobado. Y yo me imagino que ahora será igual, pero no solo el Cabildo, como te decía, sino los ayuntamientos. Y también le tenemos que decir al Gobierno de Canarias que ponga partidas presupuestarias para esas infraestructuras. Si estamos, y no solo Fuerteventura, veíamos con el Hierro, La Gomera, tenemos problemas con el cambio climático, nos va a afectar mucho más a unas islas como Fuerteventura, que lo único que tenemos para el consumo de agua de abasto es la desalación, y cuesta mucho. Entonces, tendremos que tener partidas presupuestarias para esas infraestructuras y para ese mantenimiento del consorcio. Pero a la vez que el Gobierno de Canarias y de la mano de los cabildos vayamos al Estado y a exigir ese convenio de obras hidráulicas que tenía 915 millones y que llegue realmente a las islas que más lo necesitan. Eso también lo vamos a exigir. Y no es echar balones fuera, asumimos la parte que nos corresponde, pero sí es verdad que son infraestructuras costosas, más de 200 millones, y no podemos esperar a que nos llegue todo el dinero, sino tenemos que ir haciendo y que se comprometan, ya te digo, el Gobierno de Canarias, que ayer se constituía el Parlamento, uh-huh. Después hablaremos si quieres, uh-huh. y el Estado también se tiene que implicar en un problema tan serio como es el agua
en Canarias y especialmente en la isla de Usted se Fuerteventura. inició en la vida política teniendo una vida vinculadísima a la educación donde ha sido profesora, directora, donde ha tenido muchísima cercanía con los problemas de las familias, de los más vulnerables también, y se inicia en política en el Parlamento, ahí es nada, en una legislatura marcada por otra prioridad. En aquel momento no se hablaba del agua, de lo que se hablaba era de las condiciones de los enfermos oncológicos de Fuerteventura, y allí se llevaron esas reivindicaciones y allí se consiguieron, ¿no? Efectivamente, yo no pensé que entraba. Esto de cuando te hacen las famosas encuestas que te dicen 2, 3, pero que nunca piensas entrar, yo nunca pensé que iba a dejar a mis niños y a mis niñas. Era tutora de cuarto. Y lo que me ilusionó fue decir, bueno, Lola, si entras al Parlamento serás la portavoz de Coalición Canaria en Educación, y en lugar de preocuparte solo de los niños, de 800 niños y niñas del Cristóbal García Blay, te puedes preocupar de la educación de toda Canarias. Bueno, los ojos me hacían, es como tal, ¿no? Y la emoción, digo, pues sí, pues te emociona. Y cuando consigues en esa legislatura, ves que consigues, gracias también a una consejera majorera, las infraestructuras que se hicieron aquí y el avance importante que se hizo en esa legislatura del 2015 al 2019, tanto el colegio de Morrojable como el de Villaverde y ampliaciones de centros que se necesitaban, nuevos ciclos, la escuela de arte, pues tú dices, oye, son pasos importantes, y de ahí, lo que decíamos siempre, de ahí la importancia de tener consejeros y consejeras en el Consejo de Gobierno, en la toma de decisiones, que durante la legislatura que ha terminado pues no ha habido, y Fuerteventura desgraciadamente lo ha notado. Y efectivamente, como bien dices, esa legislatura que me tocó estar, pues hubo una manifestación pidiendo pues unas mejoras en sanidad, como es el búnker de radioterapia, y se consiguió también, se consiguió. Y ahí estuvimos luchando, y eso es lo que te permite, y esa es la ilusión de seguir todavía en política, con las ganas, con la fuerza, porque sabes que puedes conseguir cosas importantes que mejoran la calidad de vida de las personas, y si no, que se lo preguntan a las pacientes y los pacientes oncológicos que ya no tienen que viajar, que algunos sí tienen que seguir viajando, dependiendo del tipo de cáncer que tengan, pero los que no tienen que viajar y lo pueden dar el tratamiento aquí, oye, no le conseguimos quitar la enfermedad, pero sí mejorar un poco su calidad de vida, y eso es importantísimo. Y para eso es para lo que estamos los políticos y las políticas aquí, para exigir que se cumpla con Fuerteventura en todos los temas. En el sanitario, aunque no sea competencia del Cabildo, también lo vamos a hacer. Bueno, 200 personas se están ahorrando efectivamente esa travesía tan difícil gracias a ese búnker de radioterapia que se arañaba, y es que además tengo que utilizar ese verbo porque es que fue muy largo, muy costoso conseguir convencer a un gobierno que efectivamente Fuerteventura merecía y merece tener los mismos derechos y los mismos recursos en materia de sanidad. Ahora estamos volviendo a educación, intentando que la universidad, que hasta ahora también se veía como algo, como una utopía, que en Fuerteventura, no lo digo yo, lo decían los rectores en aquel momento, incluso en una entrevista nos decían que estábamos locos, ¿no?, por proponer la descentralización de la universidad. Parece que con Luis Serra, este rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya hay una cercanía. ¿Podemos llegar a tener un pequeño campus en Fuerteventura, Lola? Hombre, eso sería lo ideal, ¿por qué no? Es decir, tenemos ya bastante juventud que afortunadamente se prepara, quiere estudiar, hacer su grado, y ¿por qué no podemos tener un pequeño campus? Hay que ver qué grados son los que más interesan según la planificación o los empleos que después se puedan desarrollar en nuestra isla, pero es fundamental. Y sobre todo, de aquí veíamos hace poco que se cuestiona el reconocimiento a una alumna que la tercera nota de la EBAU en la provincia de Las Palmas era de Fuerteventura, y no es la primera vez. También hay otras alumnas que hemos reconocido pues su trabajo y su trayectoria. No solo a las mejores notas, sino a todo, yo digo, también a todo el alumnado que se ha esforzado y que a lo mejor no consigue llegar a ese nivel, pero oye, pues tiene su título, se esfuerza y necesita tener un buen trabajo. Y decíamos la importancia de la educación pública, ¿no?
que de 18 alumnos, me parece, pues 13 eran de centros públicos, la importancia que tiene la educación pública y sobre todo en una isla como Fuerteventura, el gran trabajo que hacen los docentes y la implicación de las familias, es decir, toda la comunidad educativa, para la formación. Y yo siempre digo, la educación es el motor de una sociedad para avanzar y tener una sociedad formada, una juventud formada, pues eso nos va a hacer caminar mucho mejor y que Fuerteventura sea una isla de primer nivel y la necesitamos. Por lo tanto, necesitamos esa implantación de grados universitarios en Fuerteventura, que no sea solo enfermería, que vemos que se cubre, que funciona bastante bien y que nada más terminar pues tienen trabajo. Eso es lo que necesitamos. Esas 50 plazas que además, incluso pues siguiendo ese principio, dejan fuera en muchas ocasiones a los majoreros, a las majoreras, y viene mucha gente de fuera que además consume ese gasto aquí. Quiero que mi compañero vuelva a poner la imagen que teníamos, porque efectivamente es esa joven estudiante que ha conseguido no solamente el cariño de su familia, el cariño de las instituciones, sino también el cariño de toda Fuerteventura. Ha sido una publicación que se llegó a viralizar, cientos de personas que compartieron este vídeo, esta rueda de prensa que nos emocionó a todos con su humildad. Bueno, es que fue alumna mía, tutora, yo fui tutora de tercero y cuarto y me emociono porque es mi pasión también la educación y yo ver el progreso de una alumna o de un alumno, pues uno se emociona. Efectivamente, lo vive en primera persona y bueno, sí, nos emocionamos todos porque hay mucho esfuerzo detrás, una familia trabajadora, una familia del sur de la isla que como ven está entre esas notazas, así que felicidades, no nos vamos a cansar de apoyarlo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, pues a estos jóvenes hay que darle todos los recursos posibles, ¿no? Efectivamente, yo decía, los jóvenes, la juventud de Fuerteventura no solo quiere fiesta, Nuria, la juventud de Fuerteventura también quiere esa formación que la necesita, también quiere un trabajo, bueno, que puedan desarrollar en nuestra isla, quieren vivienda, quieren desarrollar su proyecto de isla en esta isla maravillosa y esa oportunidad se la tenemos que dar desde las administraciones públicas. Por eso esa coordinación tiene que ser exquisita para saber exactamente los planes, los programas educativos que se tienen que implantar, no solo grados universitarios, sino también ciclos formativos, ciclos para poder estudiar y la formación dual que te permite formarte y tener el contacto directo con la empresa y te puedes quedar trabajando en la empresa cuando las prácticas. Eso es lo que necesitamos en la isla de Fuerteventura, darle esa seguridad y esa calidad de vida también a nuestra juventud que nos ha hecho tan grande. Bueno, Lola García emocionada, efectivamente aquí estamos tocando su fibra, que es la de la educación, la de los jóvenes. Los jóvenes y los mayores, Lola, también necesitan mejorar el transporte. Es un tema que usted, además, pues enumeraba entre las prioridades, el por qué ha elegido perseverar, por qué decidió perseverar. También me gustaría ponerle un acento a esto, ¿no? Como ejemplo quizá para otras personas que se presentan a una campaña electoral, que fueron elegidas, que fue tumbada en una moción de censura, que se quedó en la oposición, que volvió a entrar al Cabildo, que fue cesada, que se vuelve a presentar otra vez a las elecciones y que tiene 10.680 votos, ¿no? Es un ejemplo de objetivo, de perseverancia, de querer conseguirlo. Y de usted enumeraba un poco el por qué, el para qué ser presidenta. Entre ello, el transporte, un contrato de los años 50 que sigue vigente en la isla de Fuerteventura. Bueno, tenemos una prórroga, yo lo decía, es que la movilidad en nuestra isla, una isla tan larga, es fundamental. Por eso también tenemos que poner partidas presupuestarias para el transporte. Y el gran logro que se consiguió, ahora que hay las elecciones y demás, el gran logro que se consiguió, pues el coste cero a partir de 15 billetes del transporte, que te puedas mover, la gratuidad del transporte, pues si lo tienen los transportes, o iban a poner los trenes de cercanía allí gratis, ¿por qué a nosotros que nos movemos en nuestra isla con guaguas no podíamos poner las guaguas? Y es prioritario, hay una prórroga del contrato, como bien dice, hasta diciembre. Ahí está el nuevo consejero ya también sentado viendo los pliegos para sacar adelante ese nuevo
contrato con las necesidades reales que tenga la isla. Más líneas, en mejores condiciones, y más guaguas, desde luego que sí, y los horarios, ¿no? No podemos permitir, que era lo que decía, que un trabajador o una trabajadora se quede sin llegar a tiempo a su puesto de trabajo, o una estudiante se quede sin llegar por la problemática que tenemos. No tenemos la implantación de ciclos. El único centro integral de formación profesional es el Majada Marcial en toda la isla, y viene alumnado de Morrojable a Puerto del Rosario. Eso lo tenemos que solucionar también. Yo lo estaba dándole una vuelta de tuerca a ver cómo se puede conseguir el transporte para el alumnado, aunque no sea obligatorio, porque saben que el transporte es obligatorio hasta cuarto de la ESO, y después parece que no me acuerdo más de ti, y a lo mejor son alumnos con 15, con 16 años, y no les da el transporte para venir a Puerto Rosario. Son cosas que se tienen que solucionar en la isla, pero no solo para trabajar o para estudiar. Es que nos podemos mover para relacionarnos con los compañeros, para el ocio, para venir al cine, para temas culturales, para venir, que te estaba escuchando a esa presentación que se hace de un libro, y que nos podamos mover. La gente de Corralejo vaya al sur, o de Puerto Rosario vaya al sur, y la del sur vaya al norte. Es necesario esa movilidad, ¿no? Y efectivamente es sostenible, porque a través del transporte pues ahorras bastante, y si conseguimos que las guaguas también sean eléctricas y que se modernicen, pues mucho mejor. Pero sobre todo porque a las familias les está costando muchísimo el combustible, llevar su coche a los puestos de trabajo. Entonces estamos viendo la cantidad de gente que está haciendo cola, y que a veces las críticas, las asumimos, se quedan esperando a la siguiente guagua, porque dejan su coche en la estación de guaguas para poder ir a trabajar, y se ahorran un dinero, ¿no? Algunos calculaban entre 300 350 euros al mes, que para una familia ya es bastante. Es bastante, efectivamente. Bueno, la relación con los ayuntamientos, Lola. Bueno, no sé si quiere mencionar algo sobre esa perseverancia, ¿no?, que la ha caracterizado. Quizá otras personas hubieran desistido, o hubieran dicho, oye, yo es que me encuentro muy bien en mi trabajo, en mi vida privada, y me estoy complicando mucho la vida, ¿no? Bueno, eso es verdad. Es decir, yo tengo la comodidad, mi confort en mi vida privada. Me apasiona la educación, lo tengo allí al lado de mi casa, el centro. Me encanta la educación, los niños y las niñas, pero ahora tienes un reto, y uno tiene que luchar por las metas que se pone, e intentar conseguirlo. Se lo decía a mi hijo, que es pequeño, mi madre me lo decía a mí, yo se lo digo a mi hijo: tienes que mejorar, tienes que trabajar, y tienes que esforzarte para conseguir. Y yo se lo decía a mi alumnado también. Entonces yo no me podía caer a la primera. Es decir, hay que luchar, y que uno no se puede conformar. Y tenemos que ser nosotros, que nadie nos quita o nos ponga. Es una decisión propia la que digo, mira, ahora mismo no quiero seguir, dejo la política y me voy. Pero no porque no consigues, porque te canses de luchar. En la vida, para todo hay que, para estudiar, para el trabajo, incluso cuando tienes una enfermedad. Bueno, tenemos, ¿quién no tiene una luchadora en su familia, que ha demostrado, un luchador que ha estado ahí para tener una mejor calidad de vida? Eso es lo que te demuestra cada día que te tienes que esforzar para conseguir cosas buenas. Y ahora mismo estoy ilusionada con estar en política, por trabajar por mi isla y por la gente de mi isla, y darlo todo. Es la oportunidad que me han dado. Y el único temor que tengo es el problema el miedo a defraudar a tanta gente, esas 10.600 personas que han confiado en nosotros, no solo en Lola García, sino en este equipo de personas que son increíbles. A medida que vamos teniendo relación este grupo, pues tenemos esa responsabilidad, y estoy encantada, no solo con el equipo de Coalición Canaria, sino con el Partido Socialista y los trabajadores y trabajadoras del Cabildo, que han hecho un trabajo increíble. Bueno, 10.680, ¿eh? No bueno, no lo quitemos, no lo quitamos. A nadie atrás. Dice usted que está encantada con el Partido Socialista. Parece que siempre planea la sombra de este pacto llegará hasta el 2027, el Partido Socialista se va a quedar, Coalición Canaria lo va a mantener, en fin. Quizá es porque venimos de una legislatura tan complicada.
Porque hasta ahora no había que demostrarlo tanto, ¿no? Es que la ciudadanía desconfía de los políticos y de las políticas y una de las principales cosas que tenemos que hacer es que cuando uno cumple, da una palabra, la tiene que cumplir. En la vida tenemos retos, no todo es fácil. Es decir, nosotros, el pacto que hicimos, PP, AMF y Coalición Canaria, teníamos conflictos y tenía tal, pero yo tenía claro que no me podía ir porque tengo un enfado hoy con tal. Nos tuvieron que cesar con cosas que no vienen a cuento y no voy a, como decía, no voy a mirar para atrás, pero uno tiene que esforzarse y tendremos problemas en este pacto, claro que sí. Pero problemas también tengo yo con mi propia familia, con mi hermana discuto y al día siguiente estamos bien y vamos por ahí, o con mi marido, o con mi hijo, le he hecho el rezado, pero no nos dejamos de decir, oye, hay que mantener esto y sobre todo que Fuerteventura vale la pena ese esfuerzo y volver a ganar el prestigio y el respeto de los políticos y las políticas que desempeñamos este cargo de forma voluntaria, porque vuelvo y repito, es un compromiso personal que hacemos con la ciudadanía y ahora tenemos que cambiar esa imagen. Yo lo he hablado con mucha gente que se está iniciando ahora en política y que también están ilusionados y es importante cambiar la imagen del político y de la política. Decía ayer Luis Alba del Ayuntamiento de La Oliva que muy lejos de todo lo que se estaba empezando a especular por la incredulidad quizá de este pacto, ¿no? Que inicialmente se esperaba que fuera el Partido Popular y Coalición Canaria y luego finalmente ha sido con el Partido Socialista y además en toda la isla y en todas las instituciones decía que no había ninguna estrategia política detrás, que no había estrategia política, que lo que había era un pacto con una suma de voluntades para trabajar por el Ayuntamiento de La Oliva y lo repitió varias veces, quizá porque en algunos ayuntamientos hay que repetirlo muchas veces, ¿no? Efectivamente, es que le tenemos que dar la garantía y la seguridad a la ciudadanía que lo necesita para sacar proyectos adelante, de que vamos a trabajar cuando nos sentamos con el Partido Socialista. Cuando me senté la primera vez con Blas Acosta, lo primero que dijimos es, oye, Fuerteventura se merece una estabilidad y poder gobernar para sacar proyectos adelante, proyectos tan necesarios como todas esas infraestructuras hidráulicas que están planeadas y necesitas gestionar al máximo todas esas cosas, infraestructuras hidráulicas o sociosanitarias o sanitarias, que es lo que estamos hablando. Y ese es el compromiso. Él también lo decía cuando firmábamos el pacto, que daba su palabra y que siempre lo había cumplido, y es verdad, Mirando siempre lo había cumplido y nosotros también hemos cumplido nuestra palabra de cumplir los pactos y llevarlo hasta el último día, porque lo que tenemos que poner por encima no son los egos personales, no son nuestro protagonismo, sino a la isla de Fuerteventura y la ciudadanía de Fuerteventura. Eso es lo primero y eso es lo más importante. Y por ello tienes que hacer todo lo que tengas que hacer. ¿Cómo va a ser la relación con los ayuntamientos, Lola, para tejer esa isla y que no haya problemas de, bueno, los que hemos visto, ¿no? Hasta ahora, de falta de comunicación, vamos a llamarlos? Vamos a ver, y no porque esté Coalición Canaria y Partido Socialista, que es el mismo pacto que se está dando en lo cual el Cabildo, también, que ¿no? va a facilitar muchísimo, desde luego. Pero es que una vez soy de la convicción que, oye, yo puedo tener una campaña electoral, puedo tener discusiones contigo, pero una vez que tú asumes una responsabilidad y ya no estás como que sí, que tengo unas siglas políticas y tengo un partido y esas discusiones las mantengo en la sede de Coalición Canaria, todo lo que me tenga que decir, pero en el Cabildo yo tengo que mirar por todos los ayuntamientos. Y el compromiso, porque escuchaba a algún alcalde que no es del mismo color, el señor Marcelino, que no se preocupe, que esta corporación se va a preocupar y ocupar del ayuntamiento de Betancuria, de la Antigua y de todos los ayuntamientos, porque eso es lo que nos corresponde como institución, eso es lo que le corresponde al Cabildo de Fuerteventura como institución. El gobierno insular es potenciar todas esas políticas insulares y que se ramifiquen en los ayuntamientos para que puedan progresar también los ayuntamientos. Y para eso tiene que haber un diálogo, un consenso, un entendimiento y como todo, oye, podemos discutir y me puedes criticar y todo lo que tú quieras, pero yo soy de las que vamos a sentarnos, vamos a solucionar problemas,
y después los titulares y las cosas las podemos dejar para otra manera o las sacas si quieres, pero nosotros estamos centrados en trabajar de forma coordinada, no solo con los ayuntamientos, sino con el gobierno de Canarias, que aunque está Coalición Canaria y el Partido Popular, estoy segura que también van a mirar por la isla de Fuerteventura porque tendrán esa consideración. No puede ser que se repita lo de la legislatura pasada, que no aparecían ni siquiera por la isla de Fuerteventura. Son contadas las veces que venían aquí. Exigiremos que vengan y conozcan la realidad y la problemática de la isla de Fuerteventura y las necesidades que tenga, sean del partido político que sea el consejero o la consejera. Exigiremos que vengan a Fuerteventura. Y estoy segura que lo harán. Fernando Clavijo así lo demostró durante la legislatura pasada, que vino bastantes veces, tiene el conocimiento perfecto de las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura, y dentro de 15 días o 20 días, cuando sea el nuevo presidente, vendrá a la isla. Yo creo que en el primer mes, estoy segura que estará por aquí saludando y haciendo su presentación de él y de su gobierno. En el que seguramente va a haber majoreros, ¿no? Sí, de Coalición Canaria. De Coalición Canaria, por lo que se dicen del Partido Y también del Popular, Partido y de lo Popular. cual estamos muy orgullosas. Fíjate lo que te voy a decir, es que las mujeres nos tenemos que, sean del partido político, las mujeres y los hombres, pero como los hombres siempre han estado ahí y yo veía tal, pues nos sentimos orgullosas de que las mujeres, sean del partido político que sean, siempre que hagan un buen trabajo por la isla de Fuerteventura y por la gente, pues las valoramos, las apoyamos y aquí estaremos para lo que necesiten. Y si Jessica estará en el Consejo de Gobierno, estoy segura que también mirará por la isla de Fuerteventura, igual que el consejero de Coalición Canaria, que va a estar. Y vamos a tener... Del que se espero, habla poco, pero Manolo Miranda, ¿no? Manuel Miranda. Sí, Hombre, sí. y Además conoce perfectamente, porque ha sido consejero durante muchos años, ha sido alcalde de Puerto del Rosario, Director general de la Agencia Canaria, hizo un grandísimo trabajo. De hecho, ahí tenemos el parque, el trabajo que hizo de forma coordinada con el gerente, el funcionamiento del parque y todos los proyectos que se iniciaron desde hace mucho tiempo, y eso es fundamental. Y no solo los consejeros y consejeras, es que nosotros vamos a tener 9 diputados y diputadas, 9, no 8, porque por la lista autonómica también entró José Miguel Barragán. Ajá. Entonces vamos a tener 9 consejeros, es decir, que imposible que en esta legislatura pues no consigamos grandes proyectos para la isla de Fuerteventura. Así que con esa ilusión empezamos la legislatura y espero seguir con ella. Bueno, enhorabuena a esos 9 diputados que ayer tomaban posesión en el Pleno. Se constituía el Pleno del Parlamento de Canarias, y especialmente a José Miguel Barragán por las negociaciones, que siempre ha estado allí y es la persona, es ese gestor necesario para este pacto que ha sido muy positivo para Coalición Canaria en toda Canarias, incluyendo en Fuerteventura, ¿eh? Sí, y además en la mesa del Parlamento vamos a tener una presidenta de la isla de Lanzarote, ¿sí? Y el secretario primero, Mario Cabrera, también. Es decir, que las islas no capitalinas van a estar bien representadas en ese Parlamento de Canarias, y Astrid seguro, Pérez, ¿no? Astrid Pérez, sí, del Partido Popular, y vuelvo, insisto, pues barrerán para casa porque sabemos las necesidades que tienen, y más estas islas de aquí, que estabas hablando antes, con el tema de la inmigración, con el tema de la sanidad y con muchos problemas que tenemos en estas dos islas, que prácticamente son muy parecidos. Matías Peña va a formar parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lola García. Bueno, ahí están las negociaciones. El partido la semana pasada en una asamblea de Coalición Canaria tomaba la decisión de tener una mesa de seguimiento para llegar a acuerdos. Tiene que estar el Partido Socialista también y que se vea, y desde luego que si es así, una persona como Matías, yo como presidenta, pues estamos encantadas de trabajar, porque sé que va a preocuparse y a ocuparse de los problemas que tenga. Si así se ve y se llega a acuerdo de pacto, porque tengo claro que quien lo decide son los partidos políticos, no es solo la administración, pero gente que venga con ilusión y con ganas de trabajar, bienvenida sea. Igualmente lo decía también con la gente que va a estar en la oposición, tendrán toda la información y todo lo que necesiten a su disposición para que puedan hacer su trabajo, porque
yo siempre recuerdo, son 23 consejeros y consejeras que la ciudadanía votó y decidió que estuvieran ahí. Unos estamos gobernando, haciendo funciones de gobierno, y otros en la oposición, pero se merecen el máximo respeto por los trabajadores y trabajadoras de la institución, porque son consejeros y consejeras como los demás. Bueno, pues con este buen talante comienza esta legislatura, comienza en verano, hay más de uno que se va a quedar sin vacaciones en este caso. Eso lo tenemos claro. Lo tenían claro desde el principio. Sí, esa es la diferencia de estar en educación y de estar en política. Otra más, ¿no? Otra más. Sí. Ahora empezaría de aquí desearles unas buenas vacaciones a toda la comunidad educativa. Hoy pasarán un día especial y terminan el día 30, menos los equipos directivos que se quedarán planificando el próximo curso, pero bueno, eso bien, desearles, como te decía, un feliz verano, y nosotros trabajar duro, porque el mes de julio vamos a trabajar, y agosto es verdad que a menos nivel, pero estaremos ahí trabajando para ya en septiembre. Ya tenemos que estar con el presupuesto del 2024. Y vamos a ver si no implantan las reglas fiscales que vuelvan a cerrar el grifo a todas las administraciones públicas, y entonces ahí sí hay que ajustar más el presupuesto, hay que ajustarse más el cinturón. Bueno, y muy presentes también esos fondos europeos, ¿no?, que además premian la estabilidad en los gobiernos, con lo cual, bueno, premian no, valoran, ¿no?, que haya gobiernos estables de cara a la concesión de mucho dinero, que se acota además a regiones ultraperiféricas como es la nuestra. O sea que el presupuesto a lo mejor se podría compensar con esos fondos. Efectivamente, yo espero que el Gobierno de Canarias también, entre los fondos europeos, Gobierno de Canarias, y que el Estado cumpla por Canarias, le podamos cumplir, el nuevo gobierno que se forme, pues cumpla con Canarias y mire para Canarias, pues tengamos unos presupuestos buenos para todos esos proyectos que queremos sacar en la isla de Fuerteventura adelante. Lola García, muchísimas gracias por este tiempito de radio, que sabemos que además ha habido que escarbar muchísimo en una agenda que está muy, muy acotada y ahora mismo muy ocupada. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y feliz día, y por favor protéjase del calor, temperaturas altísimas. Hoy en Fuerteventura, sí señores, vamos a llegar a los 40 grados. Si ayer la imagen era la playa, en este caso de la capital, la playa de Playa Blanca, que se atestaba de usuarios, de usuarias, precisamente huyendo del calor, pues hoy también, desde luego, harán lo propio. Buenos días, les dejamos ahora sí con Lu Benítez en De Buena Mañana.